Muy bien, mis hermanos amados, el día de hoy he intitulado a mi mensaje El Día del Señor. El Día del Señor. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, los israelitas guardaban el Shabbat o sábado para descansar y para recordar que el séptimo día Dios descansó de su obra creadora y lo santificó. Como dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20, del 9 al 11. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Amén. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Sin embargo, muchos israelitas malentendieron el propósito del día de reposo y lo convirtieron en una carga y en una razón de juzgar y condenar a toda persona que hacía cualquier cosa en él, no importando si fuera buena o mala. Por eso, nuestro Señor Jesucristo tuvo que corregir el malentendido, obrando cosas buenas en el día de reposo, como sanar a los enfermos y recoger espigas, señalando que Él es el Señor del día de reposo. Amén. Y que el hombre no fue hecho por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, Dios no creó al hombre para que guardara el día de reposo, sino que creó el día de reposo para que guardándolo el hombre pudiera descansar y gozarse en Dios. Amén. Pero ahora había ocurrido un acontecimiento mucho más importante que el descanso de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso de la muerte por la mañana del primer día de la semana. Y eso cambiaría la costumbre de descansar y buscar a Dios cada sábado por la proclamación gloriosa de la resurrección de nuestro Redentor y la alabanza de gratitud a Dios por habernos dado la salvación eterna a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo cada primer día de la semana, lo que llegó a convertirse en el día del Señor. Pero nos preguntamos, ¿cómo llegó a establecerse el día del Señor? En otras palabras, hermanos, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado? Como los judíos se reunían el Shabbat, el sábado, pero nosotros lo hacemos el domingo. ¿Cómo fue que se estableció ese cambio, hermanos? Bueno, vamos a ver históricamente. Primero, la Biblia nos enseña con claridad que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Y eso está en Marcos 16:9. Fíjense lo que dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Este versículo, mis hermanos, de la santa palabra de Dios, termina con el
alegato de muchos hombres que dicen que el Señor resucitó el sábado, y con los que dicen que resucitó en los primeros segundos o minutos del primer día de la semana. El Señor resucitó por la mañana, dice este versículo, el primer día de la semana. Es decir, unos momentos antes de que las mujeres llegaran a buscar su cuerpo para embalsamarlo. Sucedió el terremoto que movió la gran piedra que cubría la puerta de la tumba, y el Señor se levantó y salió de ella. Después de que las mujeres recibieron el anuncio de los ángeles y salieron corriendo e hicieron ir a la tumba a Pedro y a Juan, el Señor Jesús apareció primeramente a María Magdalena. La palabra de Dios continúa diciendo que cuando María Magdalena lo compartió con los hermanos, nadie le creyó. Hermanos, ahí en el Evangelio de San Juan está el episodio donde María ve a Jesús ahí, ¿verdad? Dice la Biblia que pensó que era el hortelano. Y Jesús le dijo, ¿qué buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas, mujer? Y dijo, es que busco a mi Señor, dice, pero no sé dónde le han puesto. Pero después Jesús le dijo, María, y él dice, Raboni. Ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿verdad? Y hermanos, fue corriendo a decirle a todos, pero no le creyeron. Dice eso el versículo 10 y 11, de ahí de Marcos a 16. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, esto pasó por la mañana, cuando ella regresó de allá de la tumba, ¿verdad? Ese mismo primer día de la semana que Jesús había resucitado. Luego, mis hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Señor apareció ese mismo día a los caminantes a Emaús. O sea, más después, un poquito después, unos de los discípulos decidieron ir hacia Emaús y se fueron caminando. Y ahí en el camino, hermanos, Jesús se apareció y viajó junto con ellos en ese tramo, ¿verdad? Dice en Marcos 16:12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. La palabra nos enseña que ellos no lo reconocieron al principio. Los dos discípulos iban muy tristes y comentando todo lo ocurrido cuando otro caminante se les unió. Eso está en Lucas 24, del 13 al 15. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El nuevo caminante, mis hermanos, era el Señor Jesús resucitado. Pero ellos no lo reconocieron, aunque platicó con ellos. Versículos 16 al 21. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Iban muy tristes ahí, ¿verdad? Y le empezaron a platicar todo. Los caminantes, hermanos, compartieron con incredulidad al Señor lo que las mujeres les habían informado esa misma mañana. Versículo 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estaban llenos de incredulidad, hermanos. Sí, sabían, ellos habían oído a las mujeres, a María Magdalena y a las demás mujeres que habían venido a avisarles de la resurrección del Señor. Pero no lo creían, así que así se lo comunicaron al otro caminante que iba con ellos. El Señor Jesús, hermanos, no soportó más el escuchar las palabras de esos hombres incrédulos y les comenzó a recordar la palabra de Dios. Lucas 24, 25 al 27 dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Hermanos, les empezó a dar una cátedra allí, ¿verdad?, de todo lo que la Biblia había anunciado, que el Mesías iba a aparecer. Después de volver a escuchar las enseñanzas maravillosas de su maestro, finalmente los discípulos reconocieron al Señor Jesús. Versículos 28 al 31. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, yo me imagino que recordaron a su maestro, ¿verdad?, también cuando Él repartió el pan y todo entre sus discípulos, y ellos se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Inmediatamente ellos regresaron a Jerusalén y hallaron a los hermanos juntos. Eso está en Lucas 24, del 33 al 35. Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Tristemente, tampoco nadie les creyó. Eso está en Marcos 16:13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Hermanos, aquellos hombres eran muy, muy incrédulos. Nadie quería creer que el Señor había resucitado, aunque ya se le había aparecido
a María Magdalena, ya se le había parecido a las demás mujeres, ya se le había parecido a Simón, como lo dice aquí, a Pedro, y a estos caminantes a Emaús. Pero nadie creía, nadie creía. Todo eso en ese primer día de la semana que resucitó Jesús había pasado. Estaban ya en la noche, pero todavía de ese primer día de la semana. Dice entonces la palabra de Dios que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ese mismo día apareció a sus apóstoles. Primero los saludó con amor. Versículo 19 al 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros se dice en hebreo shalom. Shalom. Y shalom es el equivalente a decir nosotros buenas noches. Buenas noches, es un saludo. Les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y después les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, hermanos. Eso está en Marcos 16, versículo 14, la segunda parte. Dice así: y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Finalmente, hermanos, les encargó continuar su trabajo. Dice en el versículo 21 de Juan: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Cuando Jesús se fue, llegó Tomás y no creyó a los hermanos que el Señor había resucitado y había estado ahí con ellos, hermano. Bien incrédulo Tomás, ¿verdad? Eso lo dice en Juan 20 del 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A veces nosotros somos como Tomás, hermano. Así somos bien incrédulos, hermanos. ¿Verdad? Finalmente, la Biblia nos enseña que los cristianos se empezaron a reunir el primer día de la semana. Precisamente por eso, por todo lo que pasó ese día, hermanos, todo lo que aconteció, ellos decidieron empezarse a reunir cada primer día de la semana. Fíjense, el siguiente primer día de la semana, el Señor Jesús los volvió a visitar, estando presente Tomás. Ahora sí Tomás estaba allí. Ahí estaba el siguiente primer día de la semana. Versículos 26 a 29 en Juan 20 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas,
y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las iglesias cristianas, hermanos, establecidas por Dios a través del ministerio del apóstol Pablo, siguieron reuniéndose el primer día de la semana. Por ejemplo, la iglesia de Troas, eso está en Hechos 27, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los discípulos en Troas se reunían cada primer día de la semana. Y las iglesias de Corinto y de Galacia también lo hicieron, hermanos. Ahí en 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, las iglesias de Galacia eran varias. Galacia era el corazón del Asia Menor, un territorio grande, y ahí estuvieron muchas de las iglesias que fundó Pablo, como la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, la iglesia de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Licaonia. Había muchas iglesias. Cuando la epístola de los Gálatas fue escrita, no fue escrita a una sola iglesia, sino a varias iglesias. Y ahí dice a los corintios, le dice Pablo, que así como ordenó en las iglesias de Galacia, que fueron iglesias que él fundó en sus viajes misioneros, dice: así también ustedes, cada primer día de la semana, guarden algo de ofrenda, ¿verdad? De ofrenda misionera, para que cuando yo vaya no se tengan que recoger entonces las ofrendas. Entonces ahí vemos claramente que las iglesias, hermanos, se reunían cada primer día de la semana. El primer día de la semana fue llamado el día del Señor, por cuanto ese día nuestro Señor resucitó. Ese día, mientras el apóstol Juan lo celebraba en la isla de Patmos, el Señor Jesús se le apareció. Se identificó como el que había resucitado y le reveló todo lo que sucedería en el futuro. En Apocalipsis 1, 10 en adelante lo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y ahí fue cuando le reveló todo el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Pero fue en el día del Señor, hermanos, cuando Juan estaba, hermanos, dedicando un tiempo para orar, para estar meditando en el Señor. Fue cuando se le apareció el Señor Jesús. Hoy día, los cristianos contemporáneos tenemos una doble bendición en la mayoría de nuestros países. La de descansar cada sábado, como nuestro Dios descansó de su obra creadora. Y la de celebrar la resurrección de nuestro Salvador cada domingo, el primer día de la semana. No heredamos esta costumbre del paganismo, como muchos lo han dicho, sino simplemente celebramos felices que tenemos un Cristo vivo. Amén. Un Cristo que vive y reina para siempre. Amén. Uniéndonos así al regocijo de las mujeres, los apóstoles, los discípulos y nuestros hermanos cristianos de todas las generaciones. Amén. Celebremos pues gozosos, hermanos, el día del Señor. Amén. Y déjeme decirle, hermano, que para el cristiano no es un día ni 2 días. No, hermanos, es todos los días. Porque dice la Biblia: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que nosotros no limitamos al domingo ni al sábado nuestra adoración a Dios. El cristiano debe vivir para el Señor cada minuto, cada segundo de su existencia, reconociendo que todo lo que hacemos es para darle honra y gloria a Él. De manera, hermanos, que los domingos, sí, venimos aquí para adorar a nuestro Señor, para proclamar su resurrección, pero nuestra vida entera es, hermanos, una adoración constante. Amén. De todos los días a su glorioso nombre. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.